Mi presentación, mi ponencia se llama Arquetipos en movimiento, el tarot y la evolución espiritual en el cine y las series fantásticas. ¿Por qué? Yo estudié realización audiovisual, diseño de interiores, diseño gráfico, pero mi mayor pasión desde que era adolescente, casi ya hace 30 años, es el tarot, las mancias, todo lo oculto, todo aquello que no se podía ver con los ojos. Y qué disonancia tan grande cuando todas esas cosas que para mí todos esos arquetipos que a mí me fascinaron desde joven, contrastaban con el hecho de que esas cartas también las veía reflejadas en todas esas películas, series, haciéndose vivo en personajes, ¿no? También de libros, desde luego, pero como el audiovisual es el lenguaje que yo aprendí, que yo escogí también para mi trabajo, pues pensé que sería interesante buscar, porque a mí me gusta mucho la parte de crecimiento personal, también tengo formación de coaching, también de docencia, estoy en ello porque me encanta. ¿Por qué no fusiono esa parte mía del audiovisual con la parte, en este caso, de el tarot y la espiritualidad? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues ahora mismo estáis viendo la portada de la presentación, ¿ves? Algunas de las películas y las series que voy a tocar hoy, todavía no os adelanto. Vamos allá. Voy a tocar cosas que vosotros ya, que muchos ponentes ya han avanzado, porque sabemos que en este caso el tarot es un lenguaje simbólico, ¿no? De eso estamos todos de acuerdo, porque todos vemos esas cartas y a veces sabiendo y sin saber nos transmiten muchas cosas que ya están dentro de nosotros, ¿no? Decía Carl Jung que bueno, que ese lenguaje de inconsciente colectivo ya estaba en nosotros, solo tenemos que interpretarlo, ¿no? En este caso, el audiovisual como tarot expandido, yo veo, como decía, ese mundo audiovisual como ese tarot que puede verse en cualquiera de las versiones cinematográficas que podemos ver de cualquier película y cualquier serie, en los personajes y en el paso de distintas épocas, que son, como veis, metáforas simbólicas de esas cartas del tarot o incluso de otros oráculos, pero hoy nos incumbe un poco el tarot, ¿no? Y ese proceso del alma para la plenitud, es en ese camino simbólico y vital también, ¿no? De la evolución espiritual en nuestra vida y a lo largo de las distintas vidas, que cómo se desarrollan esas vidas, porque es un poco más la idea que yo quiero dejar, porque pasaré por muchas ideas que vosotras y vosotros ya sabéis, pero quiero quedarme con algo que es un poco más intangible, con esto que es más tangible, ¿vale? El audiovisual tiene la facultad de contar y también el tarot tienen la particularidad de poder contar de distintas formas muchas situaciones, ¿no? Y lo que tiene el cine, lo que tienen las series, es que a veces nos cuentan las historias, pero no tienen por qué tener una forma lineal para contarlas, ¿no? El tarot como lenguaje simbólico. Sabemos que ya hemos hablado y han hablado otros ponentes que el tarot es un lenguaje simbólico, ¿no? Y se puede narrar con él, ¿no? ¿Y cómo narramos? Pues a través de esos arquetipos, esos símbolos y ese proceso que se entrelaza entre unos y otros. Y aquí viene la parte en la que yo me voy a apoyar más en esta ponencia, que es la parte del pasado, presente y futuro, esa temporalidad, ¿no? La temporalidad que a veces nos cuesta, no sé, a las personas que nos enfrentamos, como somos los que nos gusta el tarot o los que se dedican profesionalmente. Yo en una época que sí también lo incluí con el coaching,
pero a la gente le cuesta sacarlo solo de la parte más adivinatoria, que está muy bien, que es estupenda, ¿no? Porque sí es verdad que a veces encontramos esa sincronicidad en esas cartas, incluso en los sucesos de la vida cotidiana, que nos dan esas pistas para nuestra vida, pero si viéramos que en realidad, como pongo aquí, el tarot es un espejo donde el alma se reconoce su historia, vemos que podemos ver algo de nosotros en cada cosa que nos sucede, lo vemos todo como un engranaje, ¿no? Que se suceden las cosas unas con otras y todo a la vez, ¿vale? Por eso mezclo de arquetipo más símbolo más proceso, porque todo está entremezclado y también está entremezclado el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo le explicas tú a una persona, a un consultante, que sí, el presente es el presente y le estás leyendo el pasado y te dice, no, no, es que no quiero que me leas el pasado? Digo yo, pero es que yo no tengo por qué saber tu pasado y te estoy leyendo el pasado porque también lo necesitas, es parte de tu futuro. ¿No? Esa potencialidad ya vive en el presente y ya vive y ya estaba en el pasado. Es todo un bloque, en realidad es un todo, por lo tanto no lo podemos separar. Y esa manera de narrar que nosotros vivimos como humanos en una linealidad, el cine, las series, el audiovisual, tiene la magia de poder y el poder de poder, valga la redundancia, cambiarlo y contarlo de manera distinta y demostrar que se pueden contar las formas, o sea, se pueden contar las cosas y se pueden vivir de manera distinta y que a lo mejor la realidad no es tal y como la vemos de manera lineal, sino que la podemos ver de diferentes formas y de cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros de diferente manera, ¿no? Arquetipos en movimiento. Se han hablado de los arquetipos, la experiencia universal. Podemos ver en una película o una historia que todos conocemos, como es Peter Pan, el arquetipo del loco, la inocencia y el no tiempo, La princesa prometida, que es una de mis películas favoritas. Esa, igual hago spoiler, espero que no, en las películas voy a intentar que no, pero bueno, y si no, a lo mejor creo el gusanillo para que alguno que no, alguna que no haya visto esas películas las vea. La princesa prometida, Wesley, el protagonista, se supone que muere, pero luego aparece, va de granjero a pirata. Nadie esperaba que apareciera de pirata. Es esa muerte simbólica, esa muerte, lo que dicen esta persona ha muerto y de repente vuelve a aparecer esa muerte, esa transformación. Y luego está el show de Truman, que es la integración. Truman no sabía que vivía en su propio gran hermano. Tuvo que integrar todas esas experiencias que él vivía como reales, que en realidad habían sido algo que era una narrativa que habían creado para él, ¿vale? Entonces, se ha hablado del viaje del héroe y el mapa del alma, del viaje del héroe, y yo lo llamo también el mapa del alma, porque en este caso Joseph Campbell, con la teoría del monomito, que como ya se ha hablado, tampoco me quiero exceder demasiado en esto, pero ¿cuántos autores que han tocado el tarot se han basado en ello? Yo empecé con el tarot cuando era adolescente con libros de Ayo Van Haf, que me cuesta decir su apellido. O sea, me creó, o sea, fue tal el impacto en mi vida de este hombre con sus libros y cómo narraba. Yo no conocía a Joseph Campbell, pero conocía a Ayo antes. Y a través de su manera de describir cómo leer una lectura, cómo ver el tarot, los 22 arcanos, de cómo ver ese camino del héroe, ese camino del loco a través de los 22, de los 21 cartas, porque es el loco el que va en cada una de ellas, pero es que el loco, como somos nosotros o nosotras, podemos empezar nuestra historia, podemos tener un arquetipo vital y empezarlo en cualquier momento. No tiene por qué ser del 1 al 21, no puede ser en cualquier momento. Y por eso quiero pasar por esta parte. Y como estos autores, Rachel Pollack, Mary Kay Rear, también Sally Nichols con Jung y el propio Jung, cómo veían esa manera distinta y llevarlo a un terreno más incluso psicológico y espiritual de cómo ver las diferentes maneras de saltar de unos a otros, de cómo interpretarlo, pero no de una manera siempre lineal, pero siempre desde desde un esquema que es el inicio, crisis, transformación y retorno, ¿no? En este caso. Bueno, continúo. El alma viajera y en proceso, siempre estamos en proceso.
siempre nuestra alma, ahora mismo estamos cada uno en el avatar que estamos, pero siempre estamos en proceso. Es un continuo que no para. El pasado, el presente y el futuro se disuelven en un mismo movimiento del alma. Hablamos de esos arquetipos, pero en realidad es algo que vivimos todos y cada uno de ellos a la vez y con cosas concretas de cada uno en cada momento. Y empiezo con la primera película. En este caso, yo he escogido, yo no sé si habéis visto estas películas, pero bueno, intentaré, como decía, no hacer demasiado spoiler, pero es algo que se sabe, ¿vale? De las películas. Aunque no la hayas visto, tú la buscas y sin saber, pues puedes saber un poco de lo que va sin tener toda la película integrada y tener la posibilidad de verla, ¿no? Y no perderte algo, no asustarte de que ya sabes cómo va y bueno. Orlando, el alma a través del tiempo, lo llamé, ¿por qué? Porque es la identidad y el tiempo. Orlando es un personaje que empieza, que no termina, él tiene una circunstancia en esa vida y pasa por esa vida siendo hombre, mujer, por diferentes épocas y va transicionando. Es un viaje de integración, es una experiencia del ser, una conciencia que se va desplegando y se va desarrollando a través del tiempo. Es una identidad, es un viaje de identidad y de tiempo. Es una mezcla extraña. El cine podemos ver un personaje que, siendo el mismo personaje, en este caso la misma actriz, pero va siendo hombre y mujer. Hoy que estamos con el tema del género, aquí conseguimos pasar por todos esos puntos, esos momentos, en grandes, o sea, diferentes momentos de la historia, pero también diferentes momentos de la esencia del ser y cómo va mutando. En la siguiente que he escogido, que es The Fountain, La Fuente de la Vida, también son películas todas preciosas, que voy a decir yo que las he escogido. Es la transformación profunda. Si habéis visto esta película, y para los que no, el personaje se ve en diferentes momentos, y vamos a decir, diferentes momentos, pero con la misma conciencia, pero personajes totalmente distintos que cada uno está en viaje, está o sea, la muerte no aparece como final, pero sí ves que cada uno está en un punto de conciencia diferente, pero parte del mismo proceso. ¿Vale? Entonces vemos la transformación que, como hemos hablado, no es una muerte, no es un final, sino un proceso de transformación de estar en un punto y ir a otro punto de conciencia o vital o de lo que sea. Y luego ese despertar a una realidad, a una vivencia, a un estado del ser que antes no se conocía. Son formas distintas en el mismo proceso interior, ¿no? Es un desplegar todo eso a través del tiempo y de diferentes puntos. No es la transformación, no solo es externa, sino también es una transformación de conciencia. O sea, la muerte deja de ser una ruptura y se convierte en un tránsito, ¿no? Y la misma conciencia se expresa en diferentes niveles de realidad. No sé cómo voy de tiempo, lo tengo aquí. Bueno, el Atlas de las nubes, de Cloud Atlas, el alma a través de las vidas. Si habéis visto esta película, es un poco liosa, porque te ponen diferentes personajes que a priori no los conectas, pero luego te das cuenta que son la misma alma con en diferentes estados del ser y de vidas distintas. Y todo se interrelaciona unos con otros. Eso se puede hacer. Hay gente, bueno, es impresionante a la hora de encoger una imagen para poder ponerla en la presentación. No podía poner un fotograma de un personaje, no podía poner otro, porque es un entramado increíble. Y es como son nuestras vidas. Es un entrelazado entre el tiempo, el espacio y las diferentes vidas que somos, porque hay personas que dicen, o sea, hay teorías que dicen que es la teoría de la reencarnación, morimos y reencarnamos en otro ser, pero ¿qué pasa si en diferentes momentos, o sea, ahora mismo estamos reencarnados en diferentes seres con diferentes vidas y experiencias distintas? Es todo, bueno, ese conglomerado, el cine lo puede representar
en nuestra vida nos es muy difícil entenderlo, pero visualmente aquí la conexión, esa conexión divina, esa guía que nos da la carta de la estrella, y luego la rueda de la fortuna, esos ciclos que se repiten, porque esa película marca que también hay unos ciclos y dentro de esos ciclos todo está entrelazado. El alma no evoluciona sola, se relaciona, influye y se transforma a través de otros. Todos estamos interrelacionados con otros y somos más de lo que pensamos que somos en esta propia vida que vivimos. Hemos podido ser muchas cosas y a lo mejor esas cosas que no pensamos que hemos sido, ya lo estamos siendo en otro lugar, ¿vale? The Arrival, La Llegada, es una película que cuando empiezas a verla, cuando terminas de verla, es de esas películas que dices, tengo que volver a verla porque, y la anterior también, ¿eh? Todas las que estoy poniendo son películas que cuando terminan dices, es que tengo que volver a verla para poder entenderla, fijarme en ciertos detalles. Aquí te marca el tiempo como totalidad. O sea, es como cuando empezamos a ver una tirada y decimos, no voy a empezar por el presente o no voy a empezar por el pasado hacia el futuro. No, es que cuando la estás viendo, no estás entendiendo ni siquiera lo que has visto al principio, hasta que termina el final y te encajan las piezas, pero necesitas volver a verlo todo para poder hacerte tu propio puzzle al margen de las circunstancias que pasan en la propia película, ¿no? Ese tiempo como totalidad, pero con una dirección de comprender la totalidad de todo, a pesar de que la narración no es lineal, ¿no? El tiempo no se recorre, no es un recorrido lineal, sino ese tiempo es la importancia para comprender y para asumir. Y es algo que como os digo, el futuro y o sea, el pasado, el presente y el futuro no se suceden, coexisten. Y quiero en esta ponencia que veamos cómo lo espiritual del tarot que nos muestra en realidad es un mapa de cómo podemos configurar todo y que no somos capaces siempre de entenderlo y de ver esa visión más profunda y conectada, en este caso, como es el cambio de percepción. Tenemos que cambiar la percepción con el colgado y la comprensión profunda que nos proporciona la suma sacerdotisa, ¿no? Y ya para ir terminando, porque no sé cómo voy de tiempo, ya me queda poquito tiempo, las series, ¿vale? Las he puesto todas juntas, en este caso, que son The OA, Sense8 y Manifest, o Saints 8, como, como lo queráis ver en inglés, o Manifiesto o Manifest. Son series que están en Netflix y que podéis ver y que tienen una parte espiritual tan grande, una carga espiritual que cuando las terminas de ver, sobre todo para mí, cada una te deja algo distinto, porque ya he representado cada una de ellas, podía representarlo con más arcanos, pero por tener una referencia, que vemos el tipo de arcano que representa a cada una de ellas, que es totalmente distinto. Incluso a Sense8 dudaba entre ponerle el sol y el mundo, ¿vale? Y al final, aunque no lo haya puesto ahí, yo también podría el sol porque, por ejemplo, no en el Rider White Smith, como estoy representando en esta ponencia, aquí en la presentación, pero si lo vemos desde el punto de vista de Marsella, son dos personajes los que salen en la carta del sol, hablando de la unidad, cuando la unidad dentro de una convivencia, de un momento de múltiples vidas que están todas unidas, ¿no? Voy a empezar por Deoa, que represento, como digo, con la sacerdotisa, con la intuición, el misterio, el conocimiento y la sabiduría oculta. Sense8, la unidad, conexión e integración, porque es eso, esa mezcla, porque Deoa es una película que ya os digo que va más allá. De hecho, la cancelaron, dicen, porque decía muchas verdades y a veces eso, para quien está por esas alturas, no le gusta tanto que vayamos tan profundo y tan sutilmente a la verdad, a las verdades de la existencia. Y luego está Manifest, que es un llamado, por eso el juicio, el despertar, el propósito a través de la serie, vas viendo cómo se suceden situaciones
en el cual los personajes tienen que ser capaces de confiar en su intuición y escuchar la llamada para ciertas circunstancias que pasan. No quiero contaros demasiado, que pueda ser que os dé muchas pistas y muchos spoilers. Pero bueno, haciendo un resumen de todo, de las películas y en este caso de las series, lo que quiero representar es que en el cine puede representar muchas, múltiples épocas e identidades distintas en el mismo momento, a través del tiempo. Por ejemplo, como decía antes con Orlando, con la fuente de la vida de Fontaine, un personaje en diferentes capas que conviven simultáneamente. En el Atlas de las Nubes, pues múltiples vidas y un alma colectiva, que es muy parecido a esta de Sense8. Y luego el personaje que evoluciona a lo largo de esa comprensión. No es un viaje como tal, que es una comprensión, que es como habíamos dicho en Arrival. Y luego están, en este caso, pues las series, ¿no? Que también te trasladan ese tipo de sentimiento de, en algunos momentos, de colectividad, en otros de colectividad y del paso de ese tiempo, pero para darse cuenta que en realidad las personas somos uno, pero te lo representan. Bueno, no, es que no quiero desvelaros, pero por lo menos que os quede la curiosidad de picar y ver algún capítulo de estas series para ver esa manera de representar cómo personas totalmente distintas pueden estar conectadas entre ellas. Y de OA también es la manera de: tengo que confiar en mi intuición y esto que estoy sintiendo para poder sacarlo afuera. Y Manifest, pues un poco lo mismo, siempre esa colectividad de sacar dentro de ti algo que no sabes si confiar o no, porque a veces la intuición no siempre le hacemos caso. En DOA es ese conocimiento que no es racional. Y en Sense8 los personajes, pues eso, tienen una misma conciencia. No os quiero desvelar más. Y en Manifest, el llamado. El viaje del alma deja de ser individual y se vuelve compartido. Y todas estas historias, aunque parecen distintas a priori, comparten un mismo movimiento, ¿no? Que es la transformación y es la búsqueda de la conciencia, ¿vale? Y ya para concluir, está la trascendencia y comprensión. A través de múltiples vidas, tiempos, dimensiones y planos de conciencia, el ser o el alma evoluciona, integra y trasciende, recordando que forma parte de algo más grande y que no vive una sola historia, se despliega en muchas formas para comprenderse a sí misma. Cada historia, como cada carta, nos invita a volver al centro del alma que observa todas esas formas. El tarot tiene la capacidad de poder enseñarnos la vida de otra forma, y eso es lo que también nos conmueve y nos mueve y nos da esa capacidad de luego contar cosas a esas personas sin saber nada de ellas, de relatarle. Tiene ese poder de transmitir de una manera totalmente distinta, pero que conecta con nosotros, que es distinta a la linealidad a la que estamos acostumbrados. Y el cine y las series también la tienen, el audiovisual. Podemos jugar como un puzzle y hacer que también esa ilusión del tiempo se cambie y se transforme. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y que os haya animado a ver estas series y estas películas, y que os haya hecho reflexionar un poquito.